Durante miles de años, la galaxia había olvidado el sonido de ese idioma, un idioma que no había nacido de las estrellas ni de las máquinas, sino de mentes que en otro tiempo habían dominado sectores enteros, un idioma tan antiguo y tan poderoso que con solo pronunciar una palabra se podía desbloquear tecnología sellada, controlar máquinas antiguas y despertar naves que ya no necesitaban pilotos. Sin embargo, nadie lo recordaba, nadie lo había registrado y nadie se atrevía a hablarlo hasta que un tranquilo científico humano llamado Dr. Aaron Vale se quedó solo sosteniendo una tablilla rota en una mano y susurrando un sonido que nadie debería haber conocido jamás. Todo había comenzado como un día cualquiera en el pequeño puesto de investigación Earthlord, enterrado bajo las tormentas de polvo de Marte, donde las reliquias olvidadas de civilizaciones más antiguas eran estudiadas, limpiadas y en su mayoría ignoradas por la comunidad galáctica en general. ¿Por qué? Enterrada bajo las tormentas de polvo de Marte, donde se estudiaban, limpiaban y, en su mayoría, ignoraban las reliquias olvidadas de civilizaciones más antiguas por la comunidad galáctica en general, ya que la galaxia creía que los humanos aún eran jóvenes, aún estaban aprendiendo, aún estaban muy por detrás de los antiguos imperios que habían desaparecido hacía mucho tiempo sin dejar rastro. Pero Aaron Vale era diferente a los demás científicos. No solo estudiaba ciencia, estudiaba el sonido, y más específicamente, el sonido utilizado en un lenguaje tan antiguo, que incluso su traducción se rechaza por considerarlo corrupto, roto e imposible. Y sin embargo, cuando Aaron tocó esa piedra triangular negra, enterrada bajo una roca marciana, con extrañas líneas y surcos tallados que pulsaban débilmente bajo la luz de las estrellas, no sintió miedo ni confusión, sino que se sintió llamado. Esa noche, mientras el resto de la tripulación dormía dentro de la cúpula presurizada, Aaron permaneció despierto en el archivo, mirando el artefacto y grabando los símbolos una y otra vez, hasta que finalmente se dio cuenta de algo extraño. Los símbolos no estaban escritos como palabras, estaban escritos como música. Cada forma era un tono. Cada tono tenía una pausa. Cada pausa era un compás. Y cuando se disponían en círculo y se pronunciaban en voz alta, formaban un sonido que parecía más una orden que una frase. Así que Aaron, quedó y curioso, se inclinó hacia la piedra y susurró la primera palabra en el momento en que el sonido salió de sus labios. Las paredes del laboratorio vibraron apenas perceptiblemente. Las luces parpadearon, pero no hubo corte de energía. Los sistemas parpadearon y luego volvieron a la normalidad. Y entonces el artefacto comenzó a zumbar, al principio o débilmente, pero luego cada vez más fuerte, hasta que el zumbido se convirtió en un pulso profundo, algo que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos, como una antigua maquinaria despertando lentamente tras 1000 años de silencio. Aaron retrocedió a su personal y dijo con voz temblorosa: «Soy el Dr. Aaron Vale. Acabo de activar algo. No sé qué idioma es este, pero no está muerto. Está esperando». Al mismo tiempo, en las profundidades del suelo marciano, donde los satélites no podían ver y los escáneres no llegaban, algo se movió. Una estructura enterrada durante eones, una forma enorme encerrada bajo la roca, y el silencio comenzó a cambiar. El polvo cayó de los techos, las puertas ocultas del hangar se abrieron lentamente centímetro a centímetro, liberando gas antiguo y luz olvidada. En su interior, intacto por el tiempo, yacía una nave oscura, silenciosa y ahora despertando. De vuelta en el laboratorio, el pulso se hizo más fuerte. Aaron miró el artefacto, que ahora brillaba con una suave luz roja. De repente, la IA de la base cobró vida por sí sola. «Advertencia», dijo con una voz que sonaba más antigua de lo habitual. «Comando de idioma reconocido. Origen no encontrado. Clasificación Wurmbrand». Aaron se quedó paralizado. «Preimperial». Eso era imposible. La era preimperial era solo un mito,
Una era olvidada incluso más antigua que la Primera Guerra Galáctica. En este idioma, esa palabra estaba relacionada con ella. De repente, las alarmas activaron en todo el puesto avanzado. Los sensors de proximidad se encendieron. Algo enorme se estaba moviendo bajo la base, y antes de que Aaron pudiera reaccionar, el suelo tembló violentamente. Solo una vez, pero con suficiente fuerza como para que se cayeran las estanterías, se levantara polvo y las luces volvieran a parpadear. Afuera, a unos 3 kilómetros del laboratorio, un trozo de la superficie marciana se abrió con un profundo gemido, y desde debajo comenzó a surgir una forma en metal liso, enorme y antiguo. Una nave perfecta, sin marcas, sin distintivos y aún brillando. Aaron salió corriendo con solo su máscara de emergencia puesta. Subió a la cresta, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, y entonces lo vio atravesar el polvo como un fantasma del pasado. Se cernía a 2 metros del suelo, silenciosa e inmóvil, como si lo estuviera esperando. Aaron la miró fijamente y susurró de nuevo, o la nave respondió. Una suave vibración en el aire. La nave giró ligeramente hacia él, y entonces, una voz tranquila y mecánica habló desde la nada. Orden aceptada. A la espera de la siguiente palabra, Aaron cayó de rodillas porque se dio cuenta de algo terrible. Esa no era la única nave, era solo la primera. Y si una sola palabra podía levantar una nave, ¿cuántas más esperaban a que el lenguaje regresara? El polvo aún flotaba en el fino aire marciano y la vieja nave, silenciosa y hermosa, se cernía sobre el suelo roto, brillando débilmente desde dentro, como si fuera alimentada por algo mucho más antiguo que la electricidad o el plasma. Y el doctor Aaron Vale permanecía inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada, porque todo lo que había creído sobre la galaxia, sobre la historia de la humanidad y sobre la tecnología antigua, acababa de ser destrozado por una sola palabra. La nave no hacía ningún ruido, ni de motores, ni de propulsores, y sin embargo, permanecía inmóvil en el aire, girando lentamente en su dirección, como si lo reconociera, no como una persona, sino como una voz, una señal, tal vez incluso una unidad de mando que lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera descubierto en sus años como científico y experto en idiomas. Aaron avanzó lentamente, con los ojos muy abiertos y todo el cuerpo temblando, no solo por el miedo, sino por algo más profundo, algo que se parecía al asombro, porque esto no era solo una máquina, era un mensaje dejado para que alguien, tal vez incluso la humanidad, lo encontrara. Y ahora, después de miles de años, le respondía. Tragó saliva y trató de recordar el siguiente símbolo de la tableta. Había estudiado la segunda palabra de la secuencia, la que estaba debajo de la primera, con una línea vertical trazada a través de ella, como una llave girando en una cerradura. Respiró hondo y susurró suavemente. ¿Vendido? A Aaron al instante, la nave respondió. En sus paneles se movieron. Un zumbido profundo y lento atravesó el aire, como el suspiro de un gigante despertando de su sueño bajo la nave. Largas líneas de luz azul brillante aparecieron extendiéndose hacia la roca. Sucedió lo imposible. Flujos de datos comenzaron a flotar en el aire alrededor de Aaron, escritos en el mismo idioma antiguo. Los símbolos giraban y se conectaban, formando un círculo a su alrededor, como una interfaz viviente. La IA de la base volvió a sonar en su auricular. La matriz de idiomas se expandió, desbloqueando el acceso de nivel 2. Autorización de seguridad desconocida. Se ha detectado un humano no autorizado. Pero Aaron ya no tenía miedo. Sentía que estaba destinado a hacer esto. La mano, y tocó suavemente uno de los símbolos brillantes, y de repente, más naves comenzaron a responder, una tras otra. Muy por debajo de Marte, en otros lugares ocultos, la maquinaria se puso en movimiento. La piedra se agrietó
y los sistemas que llevaban milenios sin tocar volvieron a la vida. En cuestión de minutos, otros puestos avanzados en Marte comenzaron a informar de una extraña actividad sísmica picos de calor. Las lecturas de metal subterráneo subieron de 0 a niveles extremos, y entonces aparecieron naves, no una, ni 10, sino 34, todas antiguas, todas marcadas con el mismo símbolo olvidado que Aaron había encontrado en la tableta negra. No volaban alta, no atacaban, simplemente flotaban como si esperaran nuevas órdenes. A través de la galaxia, los sensores se encendieron en la sala de guerra del Consejo, desde las estaciones de vigilancia en órbita sobre Marte, hasta los puestos de escucha en el espacio profundo de las lunas de Júpiter. Las alarmas comenzaron a sonar. Señales no identificadas detectadas. Origen Marte, categoría antigua, potencia estimada, extrema, Kongsi. El comando no lo entendió. Pensaban que los humanos eran nuevos en el espacio, pero lo que no sabían, y nadie en la galaxia sabía, era que la Tierra había pertenecido a una raza mucho más antigua, o tal vez la humanidad había olvidado su propio pasado antiguo en una cámara oculta muy por debajo de mar tan desconocido, incluso para los archivos alienígenas más antiguos. Un obelisco negro volvió a la vida. Susurró en un idioma que ninguna IA podía traducir. Protocolo activado. ANSE detectó un linaje de mando. Flota de blindados inicializándose. De vuelta en la superficie, Aaron se sentó en el suelo, demasiado aturdido para moverse. La int se desvaneció. Las naves flotaban como centinelas silenciosos, y entonces su tableta vibró. Había aparecido un nuevo símbolo, uno que él no había dibujado, uno que no había estado allí antes. Pulsaba suavemente. Una última palabra, Bernaros. Aaron no sabía lo que significaba. No, pero podía sentirlo. Era un nombre. Y algo ahí fuera, algo más antiguo que los planetas acababa de oírlo. Y estaba despertando. El doctor Aaron Vale no durmió esa noche, no porque no estuviera cansado, sino porque dormir le parecía lo incorrecto que podía hacer cuando el planeta bajo sus pies se elevaba lentamente con secretos que habían permanecido enterrados durante miles de años. Más de 30 naves antiguas flotaban en perfecto silencio, como fantasmas de una guerra olvidada, esperando la voz adecuada que les dijera qué hacer. La palabra Barnaros brillaba en su vieja tableta, girando lentamente en el aire sobre la pantalla, no como texto, sino como un faro, y aunque Aaron no conocía el significado completo de la palabra, su instinto le decía que no era solo un nombre, era una llamada, y fuera lo que la hubiera oído, ahora estaba de vuelta al comando central de la Tierra. Las rojas parpadearon en las estaciones de control espacial. Los satélites cerca de Marte habían captado las señales de energía en claras, masivas y completamente alienígenas. Nadie sabía de dónde venían, ni por qué se habían activado ahora, después de tanto tiempo, ni... Mientras los líderes de la Tierra se apresuraban en busca de respuestas, los asesores militares comenzaron a sugerir que Marte había sido comprometido. Pero Aaron no era el enemigo. Han Solo había hablado, no había hackeado, forzado ni controlado nada. Simplemente había entendido, y ese entendimiento había abierto puertas que nadie más podía ver. El Consejo de Especies Galácticas y el antiguo cuerpo de imperios gobernantes también recibieron la señal. Enterrado en lo profundo de sus archivos olvidados estaba el nombre. Vino. En el momento en que resonó de nuevo en el subespacio, sus traductores se quedaron paralizados ante sistemas antiguos, fuera de servicio desde hacía mucho tiempo. Se encendieron de repente en una cámara oscura bajo su mundo capital. Un artefacto circular que se creía decorativo comenzó a girar lentamente, revelando símbolos que nadie había logrado traducir excepto ahora. Cuando comenzó a responder a la transmisión de la Tierra y mostrando las palabras, clavij y comando, detectada, voz humana confirmada, autoridad de clase
bélica restaurada. El pánico se extendió por sus cámaras. El Consejo había gobernado durante siglos, con la creencia de que no quedaba ninguna amenaza anterior al imperio, pero la Tierra acababa de hablar el lenguaje de la guerra y, ahora, una antigua máquina de guerra, conocida en los registros solo como Venaros, estaba despertando. De vuelta en Marte, Aaron se encontraba frente a la nave que había respondido primero. Ahora flotaba más bajo, casi tocando el suelo, con sus paneles brillando de un azul suave. Extendió la mano de nuevo, esta vez no con miedo, sino con confianza. Cuando sus dedos tocaron la superficie metálica, ésta se abrió, no violentamente, ni con presión, sino suavemente, como un recuerdo que se despliega en el interior. Las luces se atenuaron y formaron figuras en el aire, mapas, sistemas estelares y miles de esquemas de naves. Comenzaron a rodearlo, pero todos se desvanecieron, excepto uno en un único punto. En el espacio profundo, parpadeaba en rojo. Junto a él apareció una palabra. Origen. Aaron se quedó mirando. Era ese el origen de esta tecnología. Era allí donde estaba Barnaros. Antes de que pudiera pensar, la Naví volvió a hablar. No con una voz, sino con tonos similares a notas musicales, tocadas con una cuerda grave. El traductor de EA de su oído vibró, luchando por seguir el ritmo. Y luego, ofreció una interpretación básica: fragmento de la flota recuperado, protocolos de mando desbloqueados. A la espera de la voz superior. No lo entendió todo, pero el término voz superior apareció una y otra vez. Significaba a alguien al mando, alguien reconocido no por su rango, sino por su sonido. Y lo aterrador era que Aaron era ahora la voz superior. En ese momento, se activó la segunda nave, Luiga Latter. A continuación, toda una fila de ellas se iluminó como estrellas en un cielo negro, cada una despertando cada una escuchando, y en lo profundo debajo de ellos, algo más se agitó. Una bóveda subterránea olvidada, sellada bajo la roca marciana. Desde antes de que la Tierra registrara la historia, comenzó a abrirse lentamente en su interior. Una única máquina enorme se erguía esperando. Su cuerpo tenía forma de lanza. Sus ojos eran oscuros, su armadura era más negra que el espacio, y en su pecho latía una sola palabra: Barnaros. No era solo una nave, no era solo una máquina, era el núcleo central de una antigua flota, la primera de las naves Titan, y por fin había vuelto a oír su nombre. El silencio que siguió la activación de las 34 naves antiguas en Marte no fue pacífico. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, el tipo de silencio en el que todo contiene la respiración. Y en algún lugar profundo, bajo la superficie del planeta rojo, donde la roca y el metal habían mantenido oculto a un monstruo dormido durante miles de años, el aire comenzó a vibrar con un sonido lento y profundo, como un latido que regresa tras un sueño interminable. El doctor Aaron Vale estaba solo en la cresta marciana, observando las naves flotando sobre el suelo agrietado, sintiendo el peso de lo que había despertado posarse pesadamente sobre sus hombros, porque el lenguaje que una vez habló, olvidado y borrado, ahora estaba reescribiendo la realidad de la galaxia, y todo lo que vendría después era su responsabilidad, lo quisiera o no. Debajo del puesto avanzado, donde la señal de la llano podía llegar, y los escáneres no lograban penetrar. La enorme bóveda subterránea continuaba abriéndose. La roca se desprendía y el polvo explotaba hacia afuera. Y, debajo de todo eso, una gigantesca con forma de nave, pero construida como un arma, comenzó a moverse por primera vez en más de 5000 años. Tenía forma de lanza, afilada en la parte delantera, ancha en el centro, y elevándose en la parte trasera, donde 6 enormes motores brillaban débilmente, cargándose lentamente, obteniendo energía no del combustible, sino de la energía de las órdenes
verbales. Dentro de la base, las luces de emergencia parpadeaban en rojo y los sistemas automatizados gritaban: advertencias, anomalía subterránea detectada, firma del motor dimensional confirmada, clasificación del objeto, Task Titan. Aaron se quedó sin aliento. Corrió hasta el borde del acantilado cerca de la cúpula de investigación, y a través de la tormenta de polvo que había debajo, vio una silueta que se elevaba. Vardashna Rastot no sacudía el suelo como una nave normal. No, Kretabakan. Los motores ni rugía con el metal, flotaba silenciosa, precisa y aterradora. Aaron susurró de nuevo: Barnaros, y esta vez no sintió que estuviera llamando a un nombre. Sintió que el nombre le respondía. De repente, su comunicador personal emitió una chispa. No provenía de la Tierra ni de Marte, sino de la propia nave. Una voz antigua y tranquila resonó en su oído, profunda y con matices, como si perteneciera a más de un hablante a la vez. Comando confirmado, nave de iluminación, Baronaros, iniciando protocolo alfa en designación, Seron humano. A la voz reconoció a toda la flota, ahora 34 naves, y aumentando, que se alineaban alrededor del titán emergente, formando un arco perfecto en el cielo, como soldados informando a un general, y, al mismo tiempo, a través de la galaxia. Los sensores iluminaron el Consejo de Especies Galácticas que vigilaban la situación a través del espacio profundo. El escáner detectó la imposible firma energética y supo de inmediato que el objeto que se elevaba sobre Marte no era un transporte, ni un faro, ni siquiera una nave de guerra. Era un titán reliquia del que solo se hablaba en leyendas, una nave construido durante las guerras de extinción, cuando las civilizaciones utilizaban el lenguaje mismo como arma para comandar flotas. El canciller del Consejo miró los datos horrorizado. Esa nave pertenece al Primer Imperio. ¿Cómo encontraron ese lenguaje?, preguntó un antiguo embajador de piel azul y arrugada en un susurro. No lo encontraron, nacieron de él. De vuelta en Marte, el Barnaró se volvieron lentamente hacia Aaron, y desde su núcleo emergió una luz que brillaba directamente hacia él. Las otras naves comenzaron a girar lentamente en el aire, formando una especie de órbita alrededor del titán. Sus paneles se alinearon y el traductor de IA de Aaron parpadeó violentamente. Aparecieron nuevos símbolos, datos que aún no podía leer. Sin embargo, una frase se entendió claramente: estado de la flota 7% recuperado. A la espera de la clave final. Aaron sabía lo que significaba. Había más naves, más titanes, y él solo estaba al principio. Miró al cielo, a algún lugar allá afuera, al algo peor. Podría estar observando algo que recordaba lo que esta flota había hecho una vez, y si podía activarlo, entonces otros podrían intentar detenerlo. Pero la pregunta ya no era si él podía controlarlo, era si alguien podía hacerlo. En el corazón de la torre de mando del Consejo Galáctico, en un mundo resplandeciente que nunca había conocido la guerra en más de 2000 años, el pánico se extendió más rápido que la luz, porque en todos los sensores, sistemas de inteligencia y puestos militares avanzados, una palabra aparecía una y otra vez, susurrada por viejas máquinas y archivos antiguos, latiendo como un latido que regresaba a la galaxia. Barneros. Nadie había pronunciado ese nombre en memoria viva. Nadie se había atrevido porque ese nombre no era una leyenda. Era una advertencia. Y ahora, un humano lo había pronunciado de nuevo. Y las estrellas habían escuchado dentro de la cámara de guerra del Consejo, donde los líderes de 13 especies se sentaban alrededor de un mapa flotante de la galaxia. El aire estaba cargado de miedo. El más anciano de ellos, un anciano de 6 ojos de los Dari, se apresuró a clavar una garra en el mapa brillante y habló con voz temblorosa. Ha comenzado. La flota Titán es real. Un guerrero general más joven, armado y de lengua afilada, golpeó la mesa con la mano. Advertimos a los humanos que no exploraran las zonas profundas de Marte.
Les dijimos que esos lugares estaban prohibidos. El canciller del consejo se marchó, claramente conmocionado, mirando el flujo de datos que fluía sobre la mesa. Naves despertando Titán se elevan y los niveles de energía coinciden con los de las antiguas flotas de guerra que se creían perdidas para siempre, dijo en voz baja. Les ha respondido. De vuelta en Marte, el doctor Aaron Vale estaba de pie cerca del Barnaros, con la mirada fija en la enorme nave de guerra que flotaba en silencio, todavía rodeada por las otras naves antiguas, más pequeñas, todas posicionadas como soldados listos para moverse, y aunque Aaron no había dado una sola orden, las naves continuaban orbitando lentamente a su alrededor, reconociéndolo como su portavoz, su voz aguda. Pero Aaron no era un soldado, era un lingüista, y aunque había desbloqueado algo poderoso, no tenía ni idea de lo que era realmente capaz, ni de hasta dónde llegaba. Solo sabía una cosa con certeza. Si un titán había despertado, había más, y las palabras que los impulsaban estaban ocultas en un idioma que nadie más recordaba, pero que él podía leer a través de las redes militares del Consejo. Se movilizaron. Buxtegor. Docenas de flotas partieron de los mundos del Consejo en dirección a Marte, no con diplomacia sino con armas, porque, aunque la Tierra era técnicamente neutral, el despertar de una nave de clase Titán no era algo que el Consejo pudiera ignorar. Debemos contener a este humano, dijo el almirante Boren, del Imperio Dravik. Si tan solo un Titán queda bajo control total, podría destruir los sistemas. Esa voz debe ser silenciada antes de que la flota alcance su plena potencia. Pero silenciar a Aaron no detendría lo que ya había comenzado, porque mientras las fuerzas del Consejo se movían, algo más oscuro se movía hacia especies antiguas que se creían extintas, enterradas en lo profundo del vacío entre las estrellas, y en ese espacio olvidado, formas gigantescas comenzaron a moverse, alejándose de asteroides cubiertos por el polvo del tiempo. No eran máquinas de Luzan. Estaban hechos de metal negro y silencio. Eran los antiguos guardianes, criaturas que en su día tuvieron la misión de proteger contra él. Regresó de los titanes, y ahora que habían sentido el despertar de Varnaro, comenzaron a levantarse también. Mientras tanto, la Tierra recibió la advertencia del Consejo. Entreguen la flota en Marte. Se enfrentaba a un castigo diplomático y a una posible intervención militar. Pero llegó el mensaje. Es demasiado tarde, porque mientras los diplomáticos de la Tierra preparaban sus respuestas, los Varnaros hicieron algo que nadie esperaba. No se alejaron de Marte, ni se dirigieron hacia la Tierra, sino hacia el espacio profundo, arrastrando consigo a toda la flota despertada, siguiendo una ruta que no se había volado en miles de años. Aaron no lo ordenó, apenas entendía lo que estaba pasando, pero podía leer una frase en su traductor, que parpadeaba en rojo desde el núcleo de la nave. Señal del mundo natal detectada. La flota regresa al origen. Y así, el cielo sobre Marte se oscureció, cuando la flota aceleró más allá de la velocidad de la luz. 35 naves, un titán, un humano, y una estela de preguntas que ahora se extendía a través de las estrellas. La galaxia no solo estaba despertando, estaba recordando lo que una vez temió, y el Consejo, por poderoso que fuera, ya no tenía el control. Las estrolas difuminaban alrededor de la flota mientras se movía más rápido que la luz, con Barneros en el centro, liderando una estela de antiguas naves de guerra, hacia un lugar borrado hace mucho tiempo de todos los mapas galácticos, y dentro del cuerpo de mando de la nave Titán, el Dr. Aaron Vale estaba solo, rodeado de símbolos brillantes que bailaban a su alrededor como código vivo. Cada uno hablaba de una época en la que la galaxia no estaba gobernada por imperios ni política, sino por voces, voces que podían despertar máquinas y comandar flotas con una sola palabra. No había hablado desde que la nave saltó. No había necesidad en la nave. Sabía a dónde iban. Lo recordaba, y a Aaron, aunque todavía inseguro de su lugar, entendía ahora que esto era más que un lenguaje.
Esto era un legado. La IA dentro de Varnaro finalmente volvió a hablar. Su voz era profunda, con matices y casi suave. Sistema de origen acercándose. Seguridad de la puerta final activa. El acceso requiere confirmación de voz. Altaron respiró lentamente y habló con claridad. Varos abrió el camino y a través de la oscuridad del espacio, algo respondió. No con luz, sino con movimiento. En todo un campo de asteroides muertos y olvidados comenzó a moverse. Las rocas no eran naturales, eran máquinas. Cada una formaba parte de una antigua red de defensa diseñada para mantener a todos alejados de lo que había detrás de ellas. Al separarse, se reveló un sistema oculto, una única estrella azul, un planeta oscuro y silencioso orbitando cerca, y sobre ese planeta, los restos de una segunda flota. Era mucho más grande que la que Aaron había despertado en Marta. Pero estas naves estaban muertas, frías, cubiertas de escombros, todavía flotando, en formación de batalla como si hubieran sido atrapadas en una orden final y dejadas allí sin terminar. Titanvar. Sus sistemas escanearon la flota sobre el mundo oscuro y luego transmitieron un solo tono. Es como una voz que llama en la oscuridad. Aaron observó cómo las naves muertas parpadeaban una a una. Sus luces se encendieron. Luego, de nuevo, respondieron. Algunos sistemas volvieron a conectarse. No todos. Todavía no, pero los suficientes. Varos. Abre la comunicación. En el panel apareció de nuevo una extraña escritura. El traductor de Aaron tenía dificultades, pero el mensaje principal era claro. Fleet Echo confirmed. The Archive World detected. Warning. Origen del mundo comprometido. Susurró a Aaron antes de poder preguntar más. En el planeta de abajo cambió. Su superficie se iluminó, pero no con vida, sino con sistemas de defensa. Enormes cañones ferroviarios que habían estado ocultos en las montañas. Los satélites láser comenzaron a moverse. Los escudos, que se creían muertos, se activaron. En el planeta no era solo una tumba, era una bóveda cerrada, y los titanes habían vuelto a casa para abrirla en el espacio del consejo. El pánico se extendió. De nuevo habían rastreado la ruta de salto de la flota titán. Cuando vieron dónde terminaba las coordenadas, al principio no lo creyeron. Se suponía que el sistema había sido destruido. Había sido bombardeado durante la guerra de extinción, pero claramente había sobrevivido, y ahora estaba despertando. Esto es, dijo el canciller, el viejo mundo, el verdadero hogar de los titanes. ¿Deberíamos lanzar un ataque? Un líder militar. La sala se quedó en silencio, porque nadie sabía qué pasaría si atacaban el origen. Pero una cosa era segura: los titanes habían regresado, no para atacar la galaxia, sino para terminar algo. De vuelta en la cubierta de mando del Varnaros, Aaron sintió el zumbido del poder aumentando en el suelo de la nave. Se volvió hacia la pantalla central, donde apareció un nuevo mapa. No era de estrellas ni de planetas, sino de recuerdos. El Titán le mostraba una guerra. Naves antiguas se alzaban contra invasores de más allá del borde de la galaxia. Una voz humana, pero más antigua que cualquier cosa que Aaron conociera, hablaba el idioma que acababa de aprender. Dejamos este lugar atrás, pero no porque perdimos. Nos fuimos porque la galaxia no estaba preparada. Aaron se quedó mirando. Esto era el comienzo de la Tierra. La nave respondió con una sola frase. La Tierra fue el segundo mundo. De repente, todo cobró sentido. La humanidad no había encontrado el idioma. Lo habían heredado. Lo habían olvidado. Lo habían enterrado y ahora, después de miles de años, se había vuelto a hablar. Aaron no era solo un hombre con conocimientos, era la clave de algo enorme, algo inacabado. Y mientras la flota titán descendía hacia el planeta, un mensaje final apareció en todas las pantallas dentro de la puerta de origen de Venaro. Desbloqueo de la cámara de armas, inicio de la descarga de la memoria final. Han preparados. Aaron temblaba porque lo siguiente que desbloquearía podría cambiar la galaxia para siempre. Cuando la flota titán entró en la órbita del mundo de origen,
La oscuridad del espacio pareció hacerse más densa, no por el miedo, sino por la historia, porque las naves no solo volaban hacia un planeta, estaban regresando al lugar donde todo comenzó. Un mundo enterrado en silencio durante más de 10.000 años que guardaba en su interior secretos, armas y recuerdos que podrían destrozar la galaxia si fueran pronunciados por la voz equivocada. Dentro de la Aaron Vale, permanecía en silencio, rodeado por una interfaz brillante que pulsaba con energía alienígena y mostraba mapas de la bóveda subterránea, capas de estructuras olvidadas y, en el centro, algo marcado solo como memoria central bloqueada. La voz de la nave, profunda y con matices como un coro, rompió el silencio. Se requiere la orden Final Systems de bóveda listos. Pronuncia la palabra principal. Aaron no sabía qué era la palabra principal, pero en algún lugar profundo de su mente, las piezas comenzaron a encajar, porque había visto fragmentos en la base de datos de la nave. Había oído ecos en los sistemas activados por voz, y, cuando cerró los ojos, la palabra no le vino por el estudio, sino por el instinto. Abrió la boca y susurró, Etherkai. En el momento en que la palabra salió de sus labios, el suelo bajo la flota se estremeció. No era como un terremoto, ni como una destrucción. Era como si el mundo estuviera despertando. A lo largo de la superficie del planeta, bóvedas ocultas se abrieron de golpe. Enormes estructuras enterradas durante mucho tiempo bajo montañas y océanos comenzaron a elevarse con forma de torres y garras. Cada una de ellas emitía pulsos de luz hacia el cielo, como si anunciaran a la galaxia que la memoria ya no estaba sellada. Y en el centro de todo ello, el núcleo de la memoria comenzó un monolito en forma de cubo, del tamaño de una ciudad, que giraba lentamente sobre la corteza del planeta, brillando con símbolos escritos en el mismo idioma antiguo que Aaron había hablado. Los Barnaros temblaron. El núcleo de la memoria. This block, dijo la IA. Advertencia: la descarga completa sobreescribirá la conciencia latente. Proceda. Aaron asintió. Hazlo. A la luz inundó la cubierta de mando. No era cegadora ni dolorosa, sino que estaba llena de visiones, imágenes, pensamientos, voces, toda superpuesta, contando la historia completa que había permanecido oculta durante 10.000 años. Vio a los primeros humanos, no como seres primitivos de la Tierra, sino como guerreros estelares del mundo original, que una vez habían gobernado con voz, fletado flotas, construido máquinas que obedecían a las emociones, y forjado alianzas que se extendían a través de miles de sistemas. 5 y la guerra de los titanes, un conflicto que no comenzó por la codicia, sino por el miedo. Cuando el Consejo descubrió lo que podía hacer la tecnología de la voz, se unió para destruir el primer imperio humano antes de que pudiera hacerse más fuerte, y vio la Tierra su último refugio, un lugar al que huyeron unos pocos supervivientes borrando su idioma, ocultando su legado y convirtiéndose en los humanos modernos que no tenían ni idea de lo que habían sido. No eres su descendiente, dijo la IA. Soy su regreso. Aaron cayó de rodillas al comprender la verdad. Él no era solo un hombre que había desbloqueado los titanes, era el renacimiento de una civilización fuera de la nave. ¿El segundo titán? Un coloso dormido que orbitaba el lado oscuro del planeta, se iluminó por primera vez en milenios. Luego otro, y luego un tercero. Los titanes no eran máquinas, eran extensiones de la voluntad humana que esperaban el regreso de la voz legítima. Y ahora esa voz había hablado de vuelta en la sala del Consejo. Cientos de líderes miraban la transmisión con terror. Vieron lo que Aaron había hecho. Vieron cómo la flota titán se hacía más grande. Y lo peor de todo, vieron que las naves le respondían sin dudar. Él las controla, susurró el canciller. Tiene la voz. El pánico se extendió. Se prepararon flotas de guerra, pero incluso el Consejo sabía que ya era demasiado tarde para detenerlo. En el mundo de origen, la cámara de memoria completó su tarea. Una frase final apareció en la pantalla central de Barnaros legado
restaurado, mando transferido, estado de la flota Andose Titán, y 89 naves, a la espera de la voz superior. Aaron se erguía ahora, sin confusión ni miedo, pero consciente. Miró, la flota y dijo con calma: retírense, esperen órdenes, no atacaremos a Ñasí. Sin más, obedecieron. No se disparó ningún misil, ninguna nave cargó, porque los titanes no fueron creados para la guerra, fueron creados para proteger algo mucho más importante: la voz misma. Aarón abrió un canal hacia la tierra, hacia el consejo, hacia todas las especies que escuchaban, y habló en la lengua antigua. De Yandoki el traductor repitiera su significado: no soy vuestro enemigo, pero vosotros convertisteis a mis antepasados en enemigos. Eso se acaba ahora. Recordamos y perdonamos, pero no volveremos a arrodillarnos. Siguió un silencio, no de miedo, sino de asombro, porque en ese momento todas las especies supieron que la galaxia había cambiado para siempre, y que la humanidad no era solo otra raza, era su guardián más antiguo.